invitamos una vez más para que juntos podemos buscar la dirección de nuestro Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Oramos. Eterno Padre bueno, gracias te damos en esta tarde una vez más. Estamos con el propósito de exaltar tu nombre, de glorificar tu nombre a través de tu palabra, y de esa manera podemos crecer espiritualmente para tu honra y tu gloria. Bendice a cada familia representada acá, Dios. Permite que tus ángeles le acompañen a cada uno de ellos. Al estudiar, al escuchar tu palabra, sea de gran beneficio para su vida espiritual y también su crecimiento y su preparación a la vez de ese gran encuentro personal contigo pronto. Dirígenos y esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Así que el tema de esta tarde hemos titulado Pensamientos de Dios. Cuando nosotros analizamos las Escrituras, cuando nosotros analizamos y estudiamos la palabra de Dios, notamos y damos cuenta, el pensamiento de Dios es diferente al pensamiento del ser humano. Dios piensa de una manera totalmente diferente. Obvio que sí, porque Dios es Dios. Y por supuesto, como Dios es Dios y conoce cada hebra de cabello de nosotros, conoce nuestro pensamiento, conoce nuestra estructura mental y sabe todas nuestras cosas. No hay forma de esconder a Dios. Y quiero decir, Dios conoce todas las cosas, todas las ubicaciones, porque Dios es Dios. Y me gusta, para introducir de esa manera, usted recordará cuando el hombre pecó, Dios se acercó al hombre, buscó al hombre y Dios hizo una pregunta a Adán y le dice, Génesis capítulo 3, versículo 9. Adán, ¿dónde estás tú? Dios empeñado a buscar a sus hijos. Adán, ¿dónde se encuentra? Y Dios interesado en la raza humana. Dios sabía dónde estaba Adán, pero Adán no sabía dónde él se encontraba. Hablando de que los pensamientos del ser humano no como el pensamiento de Dios. Dios ve más allá que nosotros. Dios conoce todas las ubicaciones. Dios conoce todo nuestros pensamientos. Y Dios mira al interior del ser humano. Pero nosotros, el ser humanos, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros miramos al exterior, miramos a la apariencia, pero Dios ve al corazón, Dios ve la mente de ser humanos. Y es por eso, y esta tarde nosotros estaremos estudiando la manera como Dios piensa. Y es por eso el título del mensaje de esta tarde, Pensamientos de Dios. Y quiero llevar a ustedes para que me acompañen en el libro de Jeremías capítulo 29. El libro de Jeremías capítulo 29 es, mientras que el pueblo de Dios había alejado de Dios, había apartado de Dios. Por sus pecados, por sus maldades, se había alejado de Dios, se había apartado de Dios. Y Dios permitió de ese alejamiento total a Dios, de ese retiro de Dios, Dios permitió que el pueblo entonces fuera a cautivo a Babilonia. Pero Dios, aunque por la desobediencia del pueblo, aunque por los pecados del pueblo, Dios permitió que el pueblo llegara a cautivo hasta allá en Babilonia. Pero
había un propósito, había un plan detrás de todo esto, porque Dios es Dios. Y Dios hace las cosas como Él quiera, cuando Él quiera. Y siempre cuando Dios hace la cosa, hay un propósito, hay un plan. Aunque la mente humana es finita, no puede entender, comprender cómo Dios actúa, cómo Dios reacciona. Porque, y también la palabra de Dios nos dice, los espirituales solamente pueden discernir las cosas espirituales. Y es por eso cuando un hombre conoce a Dios, cuando un hombre se relaciona con Dios, cuando un hombre se dedica su tiempo a Dios y se comunica con Dios y se amista con Dios y se entrega a Dios, Dios entonces le cuenta, le dice sus designios, le dice sus proyectos, sus planes, y Dios entonces relata y cuenta sus proyectos, sus planes. Y es por eso el hombre debe caminar con Dios, el hombre debe relacionar con Dios. Más que nunca, el pueblo de Dios necesita una búsqueda de Dios, un encuentro personal de Dios, para que ellos entiendan y comprendan el propósito de Dios, para que se entiendan perfectamente el designio de Dios. Dios siempre, en el tiempo pasado y hasta ahora, Dios sigue comunicando sus propósitos, sus designios al ser humanos. Pero el ser humano debe buscar a Dios, debe relacionar a Dios, debe amistar con Dios. Y cuando usted amista con Dios, usted relaciona con Dios, usted camina con Dios, usted se consagra a Dios, Dios te va a decir sus propósitos, sus designios. Dios habló con Abraham, Dios fue a la casa de Abraham, participó, almorzó con Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 1 adelante. Y Abraham lavó los pies a los ángeles y también a Jehová. ¿Por qué? Eran amigos. Y también Génesis capítulo 6, cuando Dios toma la decisión, cuando el concilio celestial se reunió para tomar la decisión, porque la raza humana se había alejado totalmente de Dios. El hombre no quería escuchar la voz de Dios. El hombre no quería adorar a Dios. Los diluvianos preferían adorar a las criaturas la cual que Dios había creado, pero menos a Jehová. Y el concilio celestial tomó la decisión, tomó la iniciativa para poner fin a la raza humana, a todo. Pero Jehová, el concilio celestial completamente se reunió, se encontró un hombre. Dice la palabra de Dios, el libro de Génesis capítulo 8, versículo 9, que Noé había hallado gracia delante de Jehová. Y el versículo 13 nos dice que Jehová vino personalmente para decir, para presentar el proyecto, los planes que él tenía para eliminar la raza humana. Mi pregunta para usted: ¿Noé tenía una relación estrecha con Jehová? Sí, Señor. A pesar toda la raza, versículo 11 y 12 dice, toda la tierra estaba corrompida. Ninguno quería alinearse a los principios de Jehová. Pero sin embargo, Noé y su familia había decidido, había tomado la decisión, había tomado la parte de iniciativa para caminar de acuerdo a los principios de Jehová. Más que nunca, la familia de hoy debe tomar como modelo, como ejemplo, la familia de Noé. Noé duró 120 años,
presentando el mensaje de la gracia para que la gente se arrepintiera. Pero el mensaje de Noé no fue en vano. El mensaje de Noé tuvo éxito. ¿Sabe por qué tuvo éxito? La esposa de Noé aceptó el mensaje. Los 3 hijos de Noé aceptaron el mensaje. Sem, Jafet, Cam. Y las 3 esposas de los 3 hijos de Noé aceptaron el mensaje. Y un total de 8 se salvaron, entraron en el arca. Mi pregunta, hoy en día, ¿cuál es el mensaje que se predica a la familia? El mensaje de Noé fue un mensaje de éxito, porque su familia se salvaron. Y mucho más. Pero estamos enfocando a la entrada del arca. La familia de Noé se salvaron completamente. Y Dios vino personalmente para decir a Noé su proyecto, sus planes. Así que el libro de Jeremías, capítulo 29, Dios, el pueblo se había alejado, se había apartado de Dios. Y Dios permitió que el pueblo fue llevado a cautivo a Babilonia, pero había un plan, había un propósito. Usted dirá, pero ¿es cierto? ¿Cuál fue el plan? El plan y el propósito. El pueblo fue a cautivo allá a Babilonia. Era para que el pueblo podía una vez más reencontrar con su Dios. No solamente reencontrar con su Dios, sino testificar para que los babilónicos conocieran a Jehová Todopoderoso. Muchas veces no entendemos las cosas de Dios. No entendemos la mente de Dios porque nuestra mente es finita. Pero cuando nosotros estamos inmersos en la palabra de Dios, cuando estamos inmersos, cuando usted se consagra a Dios, usted se entrega tu vida a Dios, usted camina con Jehová, usted puede entender y comprender las cosas de Dios. Porque las cosas espirituales se discierne espiritualmente. Y es por eso hoy en día usted encuentra muchos cristianos ciegos. Igual también en el tiempo bíblico, cuando estaba en el tiempo de Jesucristo. Leían, pero no tiene visión espiritual. Y ahora la gran mayoría hoy es la fama que hay cristianos de conformidad. Hermano, ¿cómo está la fe? Bien. ¿El hermano está estudiando la lección en la escuela sabática? No. ¿Está estudiando la Biblia? No. ¿Está dando estudio bíblico o está testificando? No. ¿Está haciendo culto familiar? No. Pero se jura que son cristianos. ¿Y cómo se alimenta? ¿Cómo está la relación suya con Dios? Hermanos, la vida cristiana consiste en una armonía, en una relación, una estrecha comunión con Dios. Dios había permitido que el pueblo fuera cautivo a pesar de, para que el pueblo pudiera exaltar el nombre de Jehová allá en Babilonia donde se encontraba. Babilonia era un país idólatra, pero Dios permitió que el pueblo llegara hasta allá. Y Dios había permitido, enviado mensaje, le dice, cásese en siembra hasta que cumple los 70 años. Usted oren, usted me busque de verdad, usted se entrega a mí de verdad, entonces yo voy a hacer que usted regrese.
pero tiene que cumplir los 70 años. Quiero que vaya conmigo en el versículo 10. Jeremías 29, versículo 10 en adelante dice: así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, devolverlos a este lugar. Dios no había abandonado su pueblo. A pesar de que Dios le había permitido que su pueblo llevara cautivo a Babilonia, había un plan, había un propósito. Porque los pensamientos de Dios, no como usted piensa, los pensamientos de Dios se discierne espiritualmente. La mente de Dios no como nuestra mente. Versículo 11 dice Jehová, estamos dando lectura a capítulo 29, versículo 10 en adelante, en este momento versículo 11. Dice Jehová, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz, no de mal, para darlos un futuro y una esperanza. Yo quiero decir, hermano, hermana, no sé cuál es su situación. A lo mejor usted se encuentra en una cama hospital o a lo mejor se encuentra desempleado. Pero quiero decir como cristiano, como creyente en la palabra de Jehová, detrás de esto, Dios tiene un plan y un propósito. Dios tiene un plan y un propósito. Si tú eres fiel a Dios y las cosas pasan, hay un propósito. Para Dios no hay coincidencia. Para los hijos de Dios, para los fieles a Dios, hay diosidencia. Diosidencia, pero no hay coincidencia. Quiero decir, había un hermano de nuestra iglesia. Era un hermano muy fiel, devoto a los principios de Jehová, a la palabra de Jehová. Él se enfermó. Se internó. Pasó tiempo y tiempo, nunca. Va por un mes, todavía no le daba de alta. Y la iglesia oraba y clamaba por él. Nada funciona. Y el hermano ahí sigue ahí. Hasta tal momento llegó una familia o una vecina que estaba ocupando el mismo espacio de la habitación. Pero esa familia que había llegado ahí, supuestamente era ateo. Era ateo. Y él empezó a hablar, a reanimar a esa familia que estaba ocupando la misma sala donde él estaba. Y esa familia se arrepintió. Y la familia se arrepintió, aceptó al Señor. Y de ahí en adelante el hermano se recuperó su salud. Una operación que tenía que hacer, no lograron hacerlo. Usted me dirá, ¿y qué pasó? Usted puede dar cualquier otro tipo de aplicación. Es que Dios había permitido, esa familia no quería conocer nada del evangelio. Usted puede dar cualquier otra aplicación. Dios había permitido al hermano llegar hasta ahí para que esa familia conociera a Jehová, que esa familia aceptara a Jehová. Hermanos, los pensamientos de Dios son pensamientos de Dios.
Dios ve más allá. Muchas veces Dios puede mandar a nosotros los cristianos a descansar para que otro se salve. Ahí lo puse difícil, ¿no? Ahí lo puse complicado, ¿no? Sencillo, yo voy a mencionar uno. ¿Qué usted cree del Esteban? ¿Qué pasó con Esteban al ministerio? ¿Sabía usted capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles? O capítulo 6, versículo 5 en adelante, cuando eligieron los 7 diáconos. Esteban era uno, y dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 5 en adelante, dice que eligieron y que Esteban era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Pero Dios tenía un ministerio especial para Esteban. Era el ministerio de evangelista. Superó el cargo la cual que lo había llamado por diácono, y el hombre convirtió un excelente evangelista para la honra y la gloria de Dios. Pero lo que yo quiero decir a ustedes, hermanos, aferrémonos en la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios. Su fe, mi fe, debe estar basada, cimentada en la palabra de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. En su apedreamiento de Esteban, después de la muerte de Esteban, el evangelio se extendió, se propagó, y muchos cristianos, muchos llegaron al evangelio. Usted dirá, ¿por qué? Era un hombre fiel, lleno del Espíritu Santo. Y dice las Escrituras, en el versículo 56, 57, Esteban murió siendo apedreado, pero lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y hoy en día, en el siglo XXI, los cristianos quieren vivir una vida color de rosa, sin enfermar, sin morirse. ¿Quién le ha dicho? La Escritura no lo promete, no le ha dicho. El cristiano tiene que sufrir, tiene que morir por la causa del evangelio. Hoy en día, si yo tengo la oportunidad de presentar la palabra de Dios, es por los mártires. Si yo tengo acceso de la palabra de Dios, de presentarla, leerla, estudiarla, compartirlo con ustedes. Muchos murieron en la hoguera, muchos murieron dentro de la cueva, pero exaltando el nombre de Dios. Hoy en día los cristianos que viven una vida de conformidad, de frialdad, pero sin embargo le dice que está esperando la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo usted crece? Eso mal. Y el tiempo va con la misma vida. No hay ningún crecimiento espiritual. Me gusta lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12 nos dice, Jeremías capítulo 29, versículo 12 dice, entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y yo os escucharé. La oración ferviente es una forma de comunicar con Dios. Es una manera de una entrega personal con Dios. Dice Jehová, cuando ustedes me busquen, me invoquen, vendré. Cuando ustedes oren, yo escucharé a ustedes. Versículo 13 dice, me buscaré,
me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Dios está ahí. Dios no se ha mudado. Dios no ha ido en otros países. Dios no ha ido en otra isla. Dios no se ha ido en otro continente. Dios está ahí contigo y conmigo. Lo que nos ha alejado de Dios de nosotros son nuestras iniquidades, son nuestras faltas, nuestros pecados. Pero cuando nosotros decidimos y dejamos que el Espíritu Santo cumple su propósito en su vida y en mi vida, y clamamos a Dios y eliminamos el yo de la primera persona, el yo de la segunda persona y la tercera persona, entonces Dios va a escuchar tu petición. Dios te va a dar la respuesta. Y quiero avanzar, quiero que ustedes me acompañen en el libro de Salmo 40, versículo 5 y luego 17. Salmo 40, versículo 5 y luego 17, hablando de acerca del pensamiento de Dios. Dice Salmo 40, versículo 5, hablando el salmista, dice el salmista: Señor, Dios mío, muchas son tus maravillas, tus designios en nuestro favor, no los podemos contar. Quisiera hablar de ellos. Dice él, quisiera hablar de ellos, pero no puedo, no pueden ser enumeradas. Eso es lo que está diciendo el salmista. Las maravillas de Dios, los designios de Jehová son muchos. No hay forma de enumerarlos. Y el versículo 17 dice él, aunque estoy afligido, necesitado, el Señor pensará en mí. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque estoy sin trabajo, aunque no tengo con qué pagar el arriendo, aunque estoy enfermo, aunque estoy con muchas dificultades, Jehová está conmigo. Jehová está contigo. Aunque usted se encuentra desamparado aparentemente, Jehová está contigo. Clámelo, amigo. Llámalo. Él está cerca de ti. Y quiero ir en el Salmo 139. Es un salmo maravilloso. Salmo 139, hablando a los pensamientos de Dios como son. Salmo 39, versículo 17 dice el salmista: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Los pensamientos de Dios son muchos. Dice el salmista, son grandes y preciosos los pensamientos de Dios. Porque Dios ve el interior del hombre, mientras que el hombre contempla y mira al exterior. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y es por eso, Dios llamó, escogió, eligió a Pedro. Dios también escogió, llamó a Zaqueo, llamó a Mateo. Mientras en la época de ellos, la gente miraba a Zaqueo como un estafador, como un ladrón. Pero Jesús veía más allá, veía el pensamiento, veía más allá de lo que veía el ser humano. ¿Se está entendiendo esto? Si Dios miraba como la gente miraba, Él no llamaría
a Zaqueo, ni a Mateo y a más personas. Pero Dios es Dios. Y es por eso que amo a Dios. Y cada día quiero amarle y quiero hacer su voluntad. Y también quiero llamarte también para que usted ame a Dios y entregue a Dios para hacer su voluntad como debe ser. Y quiero terminar diciendo, yo quiero que ustedes vayan conmigo, me acompañen en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 9. Es un versículo maravilloso. Es un versículo precioso. Isaías 55, versículo 9 dice: como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Y quiero terminar decir cómo la mente humana funciona. Ahora quiero cerrar con broche de oro con esos 3 puntos. Cómo el ser humano piensa y cómo nuestro Dios y nuestro Creador piensa y razona. Número 1. El hombre piensa en el tiempo. El hombre o el ser humano, el hombre piensa en el tiempo y Dios en la eternidad. El hombre, número 1, el hombre piensa en el tiempo y Dios en la eternidad. Mientras que el hombre está pensando el tiempo, Dios está pensando en la eternidad. ¿Se está entendiendo? Número 2. El hombre piensa en sí mismo y Dios en los seres creados, mientras que el hombre piensa en él. Piensa en el yo, piensa en él. Dios piensa en los seres creados por su mano. Número 3. El hombre piensa en lo que puede obtener. Es el afán del hombre, es el afán del ser humano. Tener. Y se ha vuelto un esclavo. Se esclaviza de tener. Y muchas veces se esclaviza tanto en tener, se olvida a Dios, se olvida la vida eterna en Cristo Jesús. Pero, dije número 3, el hombre piensa en lo que puede obtener, mientras que Dios piensa en lo que puede dar. ¿Se entiende la diferencia? Número 1, repito, el hombre piensa en el tiempo y Dios en la eternidad. Número 2, el hombre piensa en sí mismo y Dios en los seres creados por su mano. Número 3, el hombre piensa en lo que puede obtener, mientras que Dios piensa en lo que puede dar. En síntesis de nuestra presentación esta tarde, hermanos y hermanas y amigos y amigas que me escuchan, esa es la forma que el ser humano piensa y esa es la manera que Dios piensa. Nosotros podemos entender, podemos comprender el designio de Dios. Y Dios nos dice su designio, siempre cuando nosotros alineamos y sometemos a los principios de Dios. Quiero decir en esta tarde, trate de ser un hombre espiritual. Trata de ser una mujer espiritual que alabe y glorifique el nombre de Dios. Y de esa manera, usted puede tener una mirada espiritual.
porque las cosas espirituales se discierne espiritualmente para la honra y la gloria de Dios. Mi pregunta para usted en esta tarde: ¿desea ser un hombre espiritual para que alabe y glorifique el nombre de Dios? ¿Quiere tú ser una mujer espiritual que se dedica tiempo a la entrega a Dios, que camina con Dios hasta tal punto que Dios puede ir a su casa a cenar contigo, a almorzar contigo, como Dios fue a la casa de Abraham? Si es tu deseo, si es tu anhelo, le invito en este momento. Y si algunas cosas hay que preparar y alistar en su hogar para que Dios pueda entrar y visitarte. Usted conoce su vida. Yo conozco la mía. Conozco la vida de mi familia. Te invito para que oremos. El concilio celestial estará a cargo, estará a la disposición para ayudarte, siempre cuando usted presenta todo a Él con sinceridad, con corazón, y Él encargará entonces de ayudar, de resolver la situación. Si es tu anhelo, le invito para que juntos podemos orar. Eterno Padre bueno, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu bendición. Ayúdanos a ser hombre espiritual, mujer espiritual, que edifique, que puede exaltar y alabe y glorifique tu nombre. Bendice a cada familia, a cada hogar presente. Permite que pueda haber paz y armonía y gozo y la felicidad en el hogar de cada uno de ellos. En esta hora, Dios, permite este mensaje sea de gran bendición, de gran aporte para la vida espiritual de muchos. Dirígenos y esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.